Muchas veces habrán escuchado decir que vivimos en la sociedad del conocimiento. Pero, ¿qué significa esto? Que el conocimiento es uno de los engranajes de nuestra vida cotidiana. Muchísimas de las cosas que hacemos en el día a día son posibles gracias a desarrollos e investigaciones científicas. La ciencia también nos ayuda a pensar el futuro. ¿Cómo nos va a afectar el cambio climático? ¿Los robots van a transformar nuestro trabajo? ¿Hay vida en otros planetas? Ahora mismo, mientras escuchás este podcast, hay personas trabajando para responder estas preguntas y muchas otras que todavía no podemos ni imaginar. El físico español Pedro Echenique definió a la ciencia como la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Colectiva porque nunca se hace en soledad. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva idea, se alimenta de ideas anteriores y será el germen de todas las que vendrán. ¿Y por qué la ciencia sería una obra de arte? Porque cambia la forma en la que vemos el mundo y en la que nos vemos a nosotros mismos. Esto es 8 Preguntas, un podcast original de Tecnópolis en el que abordamos algunos de los dilemas e interrogantes que rondan la ciencia y la tecnología contemporáneas. Y con la ayuda de especialistas, ensayamos algunas posibles respuestas. Mi nombre es Carolina Dweck y en esta aventura no estoy sola. Quienes trabajamos todos los días en las universidades, escuelas, laboratorios y espacios públicos como Tecnópolis, sabemos que pensar es siempre pensar con otras personas y con otras experiencias. Por eso, este podcast está hecho de muchas voces. Voces que nos traen datos, voces que se hacen preguntas y voces que nos cuentan historias. ¿Qué lugares ocupa la ciencia en la vida cotidiana? ¿Cómo trabajan los científicos y científicas de diversas disciplinas? ¿Cómo comunican su trabajo? ¿Podemos seguir hablando de ciencias duras y ciencias blandas? En este episodio nos vamos a hacer estas preguntas y algunas otras que nos van a ayudar a entender mejor el campo científico, sus entramados y sus tensiones. Como siempre, vamos a nutrirnos de voces que vienen de distintas disciplinas y tienen recorridos muy diversos: la filosofía, la biología, la ciencia política y la informática. Empecemos por el principio. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué definiciones vamos a poner en juego en este episodio? Primero, la ciencia es un oficio, un métier, es decir, un oficio en la medida en que es tanto una profesión como una vocación. Y por eso también la formación de las científicas y los científicos reproduce mucho ese vínculo de aprendiz-maestra o aprendiz-maestro de los viejos oficios. Y básicamente es un oficio que es el de responder preguntas, incluso de formular preguntas y tratar de responderlas con algún tipo de procedimiento compartido. Él es Mario Peceni, doctor en Ciencia Política por la Universidad París III y vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET. Además, representa las Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio de la misma institución. Mario es una de las voces que convocamos en este episodio para que nos ayuden a pensar el diálogo entre el campo científico y la sociedad. Pero para llegar a esto, lo primero que tenemos que saber es cómo definen a la ciencia. La ciencia es una actividad pública porque justamente lo que se le pide a las científicas y a los científicos es que puedan contar, exponer, hacer explícitos cuáles fueron esos procedimientos para que, en teoría, cualquier otra persona, siguiendo esos mismos procedimientos, pudiera llegar a los mismos resultados. Sin duda, este que menciona Mario es uno de los grandes distintivos de la ciencia con respecto a otros lenguajes que también se proponen explicar el mundo. Los métodos ya fueron probados y pueden repetirse. No están librados al capricho de un científico loco como esos que solíamos ver en los dibujitos. Y si son innovadores, siempre deben ser validados por pares. Los procedimientos, a su vez, siempre son sistemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en general conforman un conjunto ordenado de normas. Ningún científico, ninguna científica puede mandarse demasiado solo. Pero sigamos presentando a nuestros interlocutores.
Diego Golombek es doctor en ciencias biológicas y uno de los divulgadores más conocidos de la Argentina. Desde sus programas de Canal Encuentro, la colección de libros Ciencia que Ladra y sus intervenciones públicas, se convirtió en uno de los referentes indiscutidos para explicar distintos problemas de la ciencia de una forma accesible para llegar a la mayor cantidad de públicos posibles. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma de entender el mundo, entender lo que nos pasa, entender la naturaleza, pero es una forma muy particular. Es una forma que intenta ser metódica, racional, que no acepta mitos, no debiera aceptar prejuicios, no debiera aceptar el principio de autoridad, que es el que te dice esto es así porque lo digo yo, o lo dice el Papa, o lo dice mamá, ¿sí? En ciencia las cosas son porque se demuestran de cierta manera. La ciencia, por otro lado, es entender el mundo racionalmente y excede la investigación. Y a mí me gusta mucho hacerla un poco más a lo Lennon, la ciencia, y entender la ciencia como cosas que nos pasan, aun cuando no te das cuenta, cosas que te pasan en la cocina, en el baño, en el colectivo, en la escuela, te pasa ciencia. Y lo interesante es no dejarla pasar, sino hacer un doble clic y ver por qué te está pasando y tratar de entender. Entender siempre es profundamente bello y mágico, al revés de lo que a veces se piensa. Esther Díaz es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y durante gran parte de su vida se dedicó a la epistemología, la rama de la filosofía que se dedica a pensar cómo los humanos creamos y nos vinculamos con el conocimiento. La ciencia parte de problemas. Si no tuviéramos problemas, si fuéramos como dioses, no tendríamos ciencia, como no hubiéramos tenido religión. Pero como somos seres humanos, seres finitos, seres enfrentados ante la muerte, ante la enfermedad, ante la precariedad absoluta, entonces en otras épocas se desarrollaron otros sistemas de creencia como la religión, y a partir de la modernidad se desarrolla la ciencia propiamente dicha, que es la ciencia moderna, que se impone con el experimento. Diego Torres es doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Centro LIFIA de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace algunos años trabaja investigando la ciencia abierta o ciudadana, una disciplina que busca generar conocimiento por fuera de los ámbitos tradicionales. La ciencia yo la tomo como una forma de construcción de conocimiento formal, que tiene una serie de características que son muy interesantes. Bueno, la capacidad de enunciar y describir fenómenos de lo que nos circunda de una manera precisa, ya casi a nivel de leyes. Tiene una cuestión metodológica que es bastante fácil de seguir y de interpretar, que considera que debe revisarse continuamente. Entonces, dentro de esa forma de construir conocimiento, se incluye que el conocimiento puede ser falible, entonces hay que rechequearlo, y eso permite que más personas lo puedan hacer. Y otra característica que a mí me gusta muchísimo es que incluye poder transmitir los diferentes avances que se van haciendo en esa construcción de conocimiento en un lenguaje preciso, ¿no? La pandemia mostró con claridad y urgencia que el vínculo entre ciencia y sociedad debe ser trabajado de forma constante. En una sociedad cada vez más fragmentada, vimos, leímos y escuchamos, casi en vivo y en directo, cómo la ciencia dio respuestas de forma veloz ante una situación inédita. El discurso científico está lejos de poder ofrecer una verdad universal o una explicación objetiva del mundo. Lo que sí puede hacer es ofrecer interpretaciones metodológicamente comprobables, cuestionar certezas y desencadenar reflexiones. Así la ciencia tiene un papel muy importante en la sociedad y al mismo tiempo tiene una gran responsabilidad en la comunicación de sus hallazgos. ¿Cómo puede la ciencia comunicar con claridad las incertidumbres y controversias? ¿Qué puentes de diálogo tiene que establecer con la comunidad de la que forma parte? Esos puentes son muy débiles, lamentablemente, por lo menos desde el lugar que los veo yo, y creo que es un lugar bastante privilegiado para este tipo de preguntas, porque he sido epistemóloga casi medio siglo. O sea, incluso cuando he estado en congresos o en reuniones científicas donde yo era una super minoría y la mayoría eran epistemólogos
y o cientificistas, o sea, de estos que creen en la ciencia a rajatabla y no en otro tipo de saberes, conocimientos o posibilidades, somos mínimos, o sea, no están de acuerdo, o sea, creen que la ciencia es algo realmente puro como se lo inventaron y algo inmaculado. Y las luchas de poder en la ciencia son tan desgarrantes como en cualquier otra parte donde hay muchos seres humanos. Lo primero que aclara Mario Peceni es que en realidad no podemos hablar de la sociedad ni de la ciencia. Lo que hay son múltiples espacios donde se hace ciencia y múltiples espacios sociales. Y cada uno tiene sus propias reglas de comunicación. Y a veces justamente de lo que se trata es poder hacer compatibles esas reglas, que nos entendamos. Y este es un problema que tiene muchas veces la ciencia, que es como traducir que, por supuesto, los científicos y científicas son parte de la sociedad, entonces obviamente saben hablar como se habla en la sociedad. Pero pareciera que a veces cuando uno se va profesionalizando y va olvidando, por así decir, ese modo de hablar del sentido común. La ciencia, como yo decía hace un ratito, es pública por definición. Entonces lo público quiere decir también no solo que tiene que ver con publicar, con poder abrir a los demás aquello que uno hace, sino con la accesibilidad. Y entonces la ciencia tiene que ser por definición abierta y accesible para que cualquiera pueda comprender lo que se hace, por supuesto, en los términos que son comprensibles para quienes no somos iniciados o iniciadas en alguna otra disciplina. Hay un cambio muy importante en cuanto al diálogo de la ciencia, el campo científico y tecnológico en general y la sociedad civil. En principio, nuestros próceres de la ciencia, nuestros premios Nobel, finalmente un Usai, un Leloir, no consideraban que había de salir a dialogar con el público. No, nosotros estamos acá, no nos hinchen. Y era bastante fuerte esa mirada que se transmitía al resto de la comunidad. Y empezó a cambiar, en el mundo empezó a cambiar por distintos motivos. Creo que hay 3 patas que lo explican esto. Por un lado, que la gente quiere saber de qué se trata. La gente tiene que saber de qué se trata porque tiene que estar informada para poder decidir, para poder votar, para poder emitir una opinión. Por otro lado, también cambió la ciencia. Sobre todo las nuevas generaciones de científicas y científicos son cada vez más conscientes de que hay que contar lo que hacemos, es parte de nuestra obligación. Y lo otro interesante es que apareció un puente, un adorable puente entre la ciencia y la sociedad, que es profesionales encargados de contarla. Antes de ser científico, Diego Golombek fue periodista. Capaz sea por eso que para él no hay ciencia sin comunicación. No podría ser una cosa sin la otra. Pero Diego no está solo en esta convicción. Como él, hay toda una línea de investigadores e investigadoras que, más allá de la formación académica, creen que la comunicación pública de la ciencia es una tarea ineludible y necesaria. Contar lo que hacemos debiera ser parte de lo que hacemos. Tendría que ser una más de nuestras obligaciones. Tendría que ser algo por lo cual se nos evalúe, algo que dediquemos una parte del tiempo, incluso que se financie. De esto de que contar lo que hacemos debiera ser parte de la ciencia es todavía un debe, es todavía un desafío que tenemos por delante. Hasta ahora, pensamos cómo los científicos y las científicas dialogan con el resto de la comunidad que no necesariamente se dedica a las ciencias. Pero hay otros cruces posibles, ciertos espacios en donde todo eso parece estar un poco más interconectado. La ciencia ciudadana es una forma de hacer ciencia en la que en un proyecto científico se involucran tanto personas que pertenecen a una institución académica, que lo llamamos científicos profesionales, personas que les pagan y que su tarea durante todos los días es hacer ciencia, con personas comunes que no pertenecen a ninguna institución, nosotros las llamamos personas de a pie, y que son personas que viven en la sociedad de alguna forma, ¿no? Entonces estos proyectos combinan la participación de esos diferentes universos para la definición de proyectos. Con respecto a esto, me parece que combinar, por ejemplo, con ciencia participativa o con diferentes formas de ciencia abierta o con un concepto que se llama ciencia comunitaria, donde la ciencia, el conocimiento científico académico se pone como una herramienta para ayudar a las personas a resolver problemas reales, hace que esa combinación permita descubrir problemas que tiene la sociedad
y que la ciencia puede resolverlas de una forma mucho más inmediata, y que en algunos países como el nuestro la agenda tal vez no esté definida por los problemas que están en nuestra región geográfica, sino que por ahí son temas mundiales, y que esta interacción permita que se tomen mucho más en cuenta o aparezcan con más protagonismo problemas que están pasando a la vuelta de mi casa, por ejemplo. Bueno, un profesor mío, Emilio de Ippola, un gran sociólogo argentino, decía que estaban las ciencias duras, las ciencias blandas y las ciencias al dente. Y yo creo que hoy cada vez más todas las ciencias son de estas ciencias al dente, que no son ni tan duras ni tan blandas. Hace rato que la clásica imagen de genios solitarios como Albert Einstein o Marie Curie trabajando en su laboratorio no solo se ajusta cada vez menos a la realidad, directamente no existe. Hoy, la generación de conocimiento es un proceso de múltiples instancias que incluye tanto la ciencia básica como la ciencia aplicada, y que también se hace de forma interdisciplinaria, con científicos y científicas con recorridos muy distintos. Bueno, yo trabajo desde las ciencias sociales con temas de salud y derechos humanos hace unos 30 años, aunque no soy tan viejo, pero desde mi inicio de mi tesis doctoral trabajé en su momento sobre el VIH y sobre el aborto como cuestiones de salud y de derechos humanos desde una perspectiva de ciencias sociales. Y el aporte, bueno, el de las ciencias sociales en la epidemiología es un aporte muy, muy obvio. Si nosotros hoy sabemos que las vacunas es probablemente el instrumento, no probablemente no, es el instrumento más eficaz y más certero para prevenir la transmisión del COVID-19, también sabemos que las medidas, en la medida en que no había en su momento vacunas, porque se estaban investigando y probando, y ahora porque están llegando en la medida en que pueden ser producidas y pueden ser compradas, los mecanismos de protección son sociales. Esther Díaz también insiste con la idea de que las ciencias deben complementarse y que cualquier disciplina que piensa en soledad pierde. Dentro de la ciencia también hay poderes en tensión. Mi crítica desde la epistemología, que como dije antes es reflexión sobre la ciencia, que quienes reducen la ciencia solamente a el método de las ciencias naturales y le da el poder real, como lo estamos viendo en este momento de pandemia, están mutilando a una ciencia que podría completarse realmente con las ciencias nuevas, porque no tienen más de 200 o 300 años, las ciencias sociales, o las humanidades viejas, que venimos desde hace más de 2500 años, que no somos consultadas. ¿Por qué? Porque el que tiene la palabra, el que tiene el poder, es el macho blanco, con delantal blanco, con un estetoscopio colgado, y está ahí plantado como el nuevo sacerdote del conocimiento actual. Llegamos al final de este episodio y de este podcast, en el que nos hicimos muchísimas preguntas sobre la ciencia y sus dilemas más actuales. Para el final, quisimos hablar de la ciencia como un ámbito más de lo social, con sus tensiones y con sus contradicciones. Y cada una de las personas que invitamos a pensar en este tema lo hizo desde una experiencia y una mirada distinta. Diego Torres, que no puede ya pensar su trabajo científico si no es en relación con la comunidad, nos impulsó a pensar en otros modos de hacer ciencia, vinculados muy estrechamente con las demandas de la sociedad. Más allá de esta situación de la pandemia, me parece que la relación entre, digamos, la academia y la sociedad tiene un montón de implicancias de comunicación, implicancias culturales, ¿no? Aceptar que el conocimiento científico no es el único y que se puede nutrir y ampliar con conocimiento común que está en la sociedad, y que esa combinación empieza a aparecer algo que es muy interesante, que es empezar a pensar, bueno, ¿de dónde emerge el concepto de las verdades, ¿no? Entonces está la verdad que puede tomarse desde el conocimiento científico, que está sujeta al contexto en el que se creó ese conocimiento científico, y que se pone en tensión con otras verdades que suceden en la sociedad en general, y que eso nos permite ir construyendo estas verdades y reconstruirlas, me parece de una forma mucho más orgánica, ¿no? Mucho más sensata.
Mario Peceni nos ayudó a pensar el diálogo entre las ciencias sociales y las naturales y a entender que las ciencias, ahora que ya sabemos que no podemos hablar de una sola ciencia, siempre está dialogando con la sociedad e incide en nuestra vida de una forma más directa de lo que a veces pensamos. Pero bueno, en definitiva lo que me parece es que más allá de los programas específicos de divulgación científica, creo que constantemente los científicos y científicas estamos dialogando, ya sea a través de la docencia, ya sea a través de actividades como estas, de compartir a través de entrevistas periodísticas y también en la interacción con nuestros pares científicos y científicas, y algo que para mí es muy central y que espero que en este país empecemos a hacerlo cada vez más y de manera más sistemática, que es a través de la contribución de la ciencia al diseño, al monitoreo y a la evaluación de políticas públicas, a relevar los problemas, con datos, con evidencias, con argumentos, que no son palabras sagradas, no es un oráculo la ciencia, pero sí para poder desmitificar ciertas ideas erróneas y para justamente poder ver en qué medida las políticas son eficientes, son eficaces y también son justas y éticamente sólidas, no solo un tema de eficacia o de eficiencia, sino también de justicia, ¿no? Desde su formación filosófica y humanística, Esther Díaz nos ayudó a entender que los discursos científicos están entramados en un sistema de discursos más amplio y que tiene una historia que los moldea. No siempre le hablaron al mundo tal como le hablan hoy. La ciencia es un sistema de creencias que en los últimos años, desde el Renacimiento, desde la modernidad, le ganó, entre comillas, a otros sistemas de creencias, como los religiosos, por ejemplo. Las religiones monoteístas, por ejemplo, son muchísimo más antiguas que la ciencia. Obviamente, uno en los manuales encuentra ciencia egipcia, ciencia de la antigua Grecia, pero es o para las ciencias naturales, que realmente es así, existieron desde que tenemos noción de que la civilización desarrolló el alfabeto y hay escritura que dé cuenta de ellos, pero los otros conocimientos, entre comillas, que existieron antes de que apareciera esta gran revolución de la ciencia moderna, no son considerados científicos. Y Diego Golombek nos acompañó a preguntarnos por la ciencia y su rol como a él más le gusta, contando historias. Hay una historia que cuenta un periodista científico, un divulgador de la ciencia, que dice: los que contamos la ciencia somos como Napoleón cuando quiso invadir Rusia. Creó el ejército más grande que hubiera habido en el mundo, cruzó las fronteras y del otro lado no había nadie. ¿Por qué? Porque los rusos, los cosacos, no eran ningunos tontos y como que estuvieron ahí, se presentaban, no se presentaban, hasta que llegó el invierno y los pasaron por arriba. Dice este divulgador, un francés, que los divulgadores, los periodistas científicos hacemos lo mismo. Vamos con el mayor ejército que haya creado la humanidad, la ciencia. Vamos con la antorcha de la ciencia a iluminar el mundo. Y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser evangelizado. Nadie quiere ser iluminado por la ciencia. Necesitamos meter la ciencia más de contrabando, meterla donde la gente no se la espera. Hablar de la ciencia en la vida cotidiana, de la ciencia que te toca muy de cerca. Tenemos que ser horizontales, tenemos que comunicar. Comunicar quiere decir poner en común, poner en sociedad los hallazgos de la ciencia, y no desde un pedestal, sino desde un saber particular que se puede combinar con otros. Esto fue 8 Preguntas, un podcast original de Tecnópolis que parte de una convicción. Hacer, pensar y conversar colectivamente es también una forma de construir ciudadanía.